a todos, bienvenidos a Paredro, el podcast de libros, autores y demás actores del mundo literario. Mi nombre es Camilo Hoyos y les doy la bienvenida a un capítulo en el que queremos un poco tapar un vacío que tuvimos en la Filbo, que un autor que no pudo venir, que no nos pudo acompañar, precisamente un autor mexicano. Y es México el país invitado a la Filbo de este año, así que aquí en Paredro siempre intentamos ofrecerles y rellenar los vacíos en la medida en que podamos para poder conocer verdaderos autores que creemos que hay que leer, que hay que entender y que hay que seguir. Por esto me es muy grato darles la bienvenida al capítulo de hoy para poder escuchar a un autor que en realidad parece cada vez descubrirse a sí mismo y nosotros descubrir distintas facetas, porque hay autores que tan admirables como los que me voy a referir, pero hay autores en los que toman una forma y la visitan o un estilo y la repiten, mientras que hay otros que sencillamente cada novela es una oportunidad para encontrar una estructura nueva, un tema nuevo, es decir, un reto nuevo. Me refiero a Emiliano Monge, con quien estuvimos hablando sobre su última novela justo antes del final, publicada por Penguin House Random Mondadori, una novela sobre la memoria familiar, sobre la madre, con una estructura cronológica año a año que parece sencilla, pero que al contrario esconde unas dificultades y unos retos que los lectores van a sentir y van a entender lo que es meterse en un mundo de ensoñación, en el mundo de la evocación de la madre y el reconocimiento de la figura de la madre desde el tiempo. Emiliano Monge nació en Ciudad de México en 1978, estudió Ciencias Políticas en la Universidad Nacional Autónoma de México y entre sus publicaciones se encuentran las colecciones de relato Arrastrar esa sombra y La superficie más honda y las novelas Morirse de memoria, El cielo árido, Las tierras arrasadas, No contar todo, Tejer la oscuridad y Justo antes del final, que es la que les traemos el día de hoy. Ha colaborado con diversos medios impresos, entre los que se destacan El País, Letras Libres, Reforma y Gato Pardo, y en la actualidad quien no lo siga debería seguirlo de una vez porque es el autor de las Letras Americanas, una lista de correo que sale del diario El País, en la cual podemos saber qué se está publicando a lo largo de Latinoamérica, una labor que Emiliano hace estupendamente y que nos permite atravesar las fronteras. Como todos sabemos, publicarse en Latinoamérica no significa que vamos a ser conocidos en Latinoamérica. Todavía hay grandes barreras que hay que romper y Emiliano lo hace de una manera magistral, por lo que les recomiendo que lo busquen y que se suscriban de una vez. Sin más preámbulos, los dejamos con una estupenda charla de una novela que definitivamente hay que leer y de uno de los autores que no pudo acompañarnos en Bogotá, pero que aquí en Paredro se los traemos. Bienvenidos. Emiliano, en primer lugar, bienvenido a Paredro. Bueno, pues muchísimas gracias por la invitación, contentísimo de estar acá contigo y con todos los que nos vayan a ver. Aquí hacía mucho tiempo que te estábamos leyendo y te estábamos esperando. No puedo dejarlo de lado. Me acabo de enterar que no vienes a la Filbo. No voy a arrancar por ahí porque no vamos a arrancar con malas noticias, sino que esperamos que a los días que este capítulo se está grabando sí nos puedas acompañar y si no, pues que este capítulo sea una manera que nos acompañes porque se publicará durante esos días. Perfecto, bueno, y sí, esperamos que todavía hay una patita ahí coleteando, que se logre, y si no, bueno, pues como te decía, ya habrá otras filbos. Es una pena que esta vez que México era el país invitado haya quedado tan reducida la delegación mexicana por problemas absurdos de política absurda, ¿no? Sí, es una muy mala noticia, además como pues ya como estaremos viendo hoy, pero también como ya hemos visto en otros campos, pues por esa cantidad de diálogos que hay entre las dos literaturas y las dos realidades y las dos historias. Sí, la Emiliano, cercanía de los dos países, ¿no? exactamente, con todo que no se debe desaprovechar nada. Emiliano, vamos a charlar sobre tu última novela justo antes del final, publicada en agosto del 2022, Mm. sobre una que esperamos que estés aquí en Bogotá también charlando, porque es una novela en la que te decía ahorita que a todos nos toca, es una novela en la que se ha leído que es literatura del duelo, pero hay tantas formas de llamarla también. Mm. Podemos quedarnos con una relación que se establece con una madre desde una voz narrativa que es un hijo y que escoge unas decisiones técnicas bastante particulares y lo que Sí. hacen que sea una experiencia que se sale de todo lo que podamos visitar en este campo para poder desarrollarlo. Entonces, Emiliano, ¿por qué no arrancamos para no arrancar con prejuicios imaginándose uno cómo surge esta novela? ¿Es autoficción? ¿No lo es? ¿Cómo sale? ¿Cómo te ves escribiéndola? ¿En qué momento coge forma? Pues mira, en realidad esta novela
coge forma muchísimo antes de empezar a escribirse. Yo publiqué dos novelas justo antes del final, una novela que se llama No contar todo, que es una novela sobre un hijo, un padre y un abuelo, sobre las violencias de la masculinidad, digamos, ¿no? El abandono, diferentes temas que están dentro de la novela. Y yo sabía que era una novela del universo paterno, digamos, y sabía que había una novela del universo materno, ¿no? Sabía que no quería que fueran una misma, que cada una quería que tuviera su propio espacio, porque un poco así es como yo he visto mi vida, ¿no? Como escindida en esos dos universos. Y sabía también que no eran tres libros, o sea, yo sabía que el autobiográfico acababa en esos dos libros. Entonces, esta novela, de algún modo, aunque no la empecé a escribir, la imaginé mientras escribía No contar todo. Sabía que ahí estaba todo ese otro universo al que yo no me iba metiendo todavía, al que me negaba a entrar mientras escribía No contar todo, y esa negación ya marcaba un poco lo que iba a ser la forma de justo antes del final, ¿no? Es decir, todo lo fui como, digamos, ese universo de justo antes del final, curiosamente lo fui cercando, le fui poniendo como las murallas exteriores mientras escribía No contar todo. Entonces es una novela que en ese sentido se construyó como de afuera hacia adentro, ¿no? Ya después cuando me puse a trabajar. Como dices, es una novela con una decisión narrativa principal, que es que está contada en segunda persona. Antes de eso te diría que, respondiendo a lo que dices, que si es o no una novela de autoficción, yo me gusta mucho hacer la distinción entre autoficción y autobiografía, ¿no? O entre materiales autobiográficos y materiales de autoficción. Y lo mismo que pasó con No contar todo y espero que pase con Justo antes del final, es que trata de alejarse lo más posible de esto que se llama autoficción, que suele poner, o que una de sus marcas de identidad es que el yo está en el centro, ¿no? El yo está en el centro y todo lo demás es un pretexto para hablar de ese yo. Y acá en realidad, en lo autobiográfico que ha existido siempre, hay una construcción de narrador, ¿no? No es como la novela de autoficción que uno lee y después lees otro libro de ese mismo autor y reconoce su voz y lo escuchas en una conferencia y dices, esta es la voz que me estaba contando el libro, que es una pérdida para la literatura, la pérdida de la voz del narrador, ¿no? Y en lo autobiográfico, como se trabaja con materiales autobiográficos, se debe construir un narrador. Y entonces yo creo que la primera decisión de un libro es precisamente quién es el narrador, qué forma tiene el narrador y desde dónde cuenta, ¿no? O sea, el lugar de enunciación. Y en justo antes del final elijo yo una segunda persona por muchas razones. Una, por todo esto que estoy diciendo, por la distancia, ¿no? Por poner al yo fuera del centro, porque el personaje de la novela es la madre y no el hijo, que es el narrador, por invisibilizar de algún modo al hijo. Él está siempre trayendo lo que alguien más le contó. Él siempre está diciendo lo que dijo la madre, o lo que dijo un tío, lo que dijo una tía, lo que dijo alguien más, ¿no? La única medida que hay para su voz es la de su memoria, la de lo que recuerda o la de lo que leyó en algún momento, ¿no? Y se vuelve muy impersonal porque ahí habla del mundo, básicamente, ¿no? Cada capítulo está acompañado como de una especie de almanaque de la locura, ¿no? Que es el otro gran tema de la novela, la locura, ¿no? La salud mental y las enfermedades mentales. Y esa segunda persona también tiene que ver con una decisión que a mí me interesa mucho que la escritura sea un reto durante la escritura, ¿no? No me interesa usar herramientas que ya usé en un libro anterior. Busco siempre encontrar un lugar diferente para que la escritura de cada libro sea como volver a empezar, como partir de cero, ¿no? Porque es lo que me interesa del ejercicio de escritura y porque si no, abandonaría los libros yo muy rápido. Necesita ser un reto, ¿no? O sea, la escritura es un combate con los límites de uno mismo. Tratar de empujarlos 1 centímetro cada día, ¿no? Y en ese sentido, elijo una estructura que al parecer, ¿no? Temporal o en apariencia es muy básica, es una línea de tiempo casi como las que nos enseñaron a hacer en las escuelas, ¿no? Año por año, casi una línea del tiempo. Y eso, que es como muy, digamos, como muy evidente, quería también como difuminarlo. Y la segunda persona me permite, como es esta voz que está trayendo del pasado y está contando en futuro, difuminar esa línea del tiempo, porque cada año se vuelve también una espiral en sí misma. Entonces, eso que parecía como tan claro, la temporalidad, de algún modo en realidad está como enredada, ¿no? Entonces, eso también tiene que ver con la decisión de la segunda persona y luego la distancia de
dejar un espacio entre el narrador y la protagonista en donde se pudiera colar el lector. Es una chinga escribir 400 cacho páginas en segunda persona, ¿eh? Es, Eso, es una joda, ¿no? Que no pienso repetir. eso te iba a decir, Emiliano, gracias por la detallada respuesta, porque es como hablábamos ahorita, también es un poco tu decisión para ir en contracorriente, como ya nos has explicado la diferencia entre autoficción, autobiografía y cómo se toman los elementos de la vida para plasmarlos en la obra. Aquí lo que predomina es, podemos llamarlo un lenguaje novelesco en la medida en que es una construcción del lenguaje, no es un espacio para profundizar en un yo y a partir de los años, sino que al contrario es una elección que va a retar a ese yo. Y yo creo que en el caso de tu novela y para nuestra audiencia que no ha leído todavía la novela, es una línea de tiempo, como tú ya nos dices, entre 1947 y 2016. El narrador nace en la página 176 en 1978, cosa que también es muy interesante y que ahorita hablaremos de cómo se manejan esas temporalidades, pero efectivamente es eso y es año a año. Además es la segunda persona, pero además es el futuro. Leo, por ejemplo, de 1968. Ese fue el primer año en el que estuve realmente viva, dirá tu madre. Trabajaba y estudiaba como bestia, añadirá tras una pausa, girando el cuerpo entero hacia la ventana para poder mirar la lluvia. El cuello, te parecerá, se le habrá cansado de tanto voltear hacia ese lado. Por lo menos los rayos han parado. Creo que es muy difícil salirse de la lectura. Emiliano, no sé si tú lo sentiste a medida que lo escribías, pero son unas decisiones que por inusuales y por bien llevadas hacen eso. Es como hay un abrazo a partir del lenguaje entre un narrador y una madre y uno está ahí metido entre el abrazo como estorbando entre los brazos o los hombros. Sí, hay una búsqueda de eso, de poner al lector ahí en medio, ¿no? Esta decisión de hablar así, de decir, tu madre te dirá, tu madre te contará, tu madre recordará, tu tío, tu tía te explicarán. De algún modo es que el lector, conforme avanza, conforme se entrega la lectura, como dices, se va convirtiendo en ese a quien está dirigido ese te dirá, te contará, ¿no? Es decir, tu madre será también la del lector, tu tía será la del lector. El lector queda atrapado en ese espacio como medio, ¿no? Ahora, yo no sé si durante la escritura sentí algo parecido a esto que dices. Sí te puedo decir que es el libro que he escrito de manera más febril, o no, quizá la palabra no sea febril, pero sí más como en posesión del trabajo, como metido, como incapaz de soltarlo de algún modo, ¿no? Es también la primera vez que, y no lo digo como ese lugar común del escritor que sufre mientras trabaja y que la literatura y la escritura es jodida, o sea, creo que lo es. Pensé siempre que yo era incapaz de gozar el proceso de la escritura más que en instantes, ¿no? Uno, si no hubiera esos instantes que evidentemente son muy pocos, pero que son tan intensos que hacen que uno se coma el resto del proceso que es fundamentalmente doloroso y complicado y angustioso, ¿no? Pero esos instantes de dicha que te da, que son pocos, son absolutos y lo valen todo. Pero te diría que nunca pensé que iba a gozar tanto, tantas veces, tantos momentos de la escritura como sucede en este libro. Y creo que tienen que ver, más que con lo que estaba contando, con esa decisión de cómo lo iba a contar, ¿no? Me permitió encontrar un lugar, sí, un lugar cómodo de enunciación, o sea, de sentir que yo también estaba ahí adentro sin ser el narrador, ¿no? Y sin ser el hijo de esa madre, sin que esa protagonista fuera mi madre también, ¿no? Muchas veces me preguntan qué tan complicado es elegir temas, de qué hablar, de qué no hablar cuando uno trabaja con materiales autobiográficos. Y yo creo que esa respuesta a esa respuesta se debe llegar mucho más desde la elección que tomamos desde el comienzo de cómo íbamos a contar que desde ese tipo de cosas como las sutilezas de ciertos momentos o ciertas cosas de la historia, porque si tú te pones en un lugar en primera persona, evidentemente estás todo el tiempo recordando que eres tú parte de esa historia. Y entonces te cuestionas, ¿esto lo debería contar o no? Si logras escindirte, si logras ponerte en otro lugar, encontrar un lugar de enunciación en el que se te olvida que esa historia tiene un vínculo tan poderoso contigo como que es tu historia o la historia de alguien cercano a ti, te cuestionas mucho menos. Y hablas de cosas de las que después te vas a arrepentir de haber hablado.
pero es importante para la novela que lo hagas y que después te arrepientas. Es decir, yo creo que si después del trabajo autobiográfico con algo no hay un arrepentimiento de ciertas cosas, no fuiste a fondo o no funcionó el ejercicio de haber usado materiales autobiográficos, ¿no? Y ahí entra, claro, el otro gran tema que también es muy interesante y muy importante hacer, aunque uno a veces lo hace hasta después, que es el hecho de qué tanto debe, o sea, es muy fácil para el escritor decir, no, yo no me censuro, la censura es lo peor que le puede pasar a la literatura y peor la autocensura, ¿no? ¿Cómo voy a hacerle eso yo a mí y a la literatura? Y es verdad, o sea, uno puede pensar muy fácilmente que no hay nada peor que el censor, pero de pronto te das cuenta que sí hay una sola cosa peor y que es el delator. Es decir, sí hay algo peor que el censor, que es el delator. Entonces, sí hay que tener cuidado que esa sería la otra manera de responder qué contar y qué no, ¿no? O sea, es decir, una cosa es contar y otra cosa es eso, volverse un delator, ¿no? Y eso también, el lugar de enunciación que eliges, te permite reconocer, siento yo, ¿no? Te permite ver si estás yendo hacia la delación o si estás respetando el sentido de la narración, ¿no? Pero bueno, ya no sé cómo llegué acá, porque No tu pregunta... importa, no importa. ¿Por qué? Porque en el tema familiar, y fíjate, mientras te escucho, surge una pregunta, Emiliano, que bueno, de pronto ahorita te la hago porque voy hacia otra que tenía y es, cuando uno se propone escribir sobre la familia, ese es el tema por excelencia del cual no nos vamos a librar nunca. Es decir, eso recuerdo en una entrevista también que hacía sobre encrucijadas de Jonathan Franzen, como él decía, es que la familia es lo único de lo que no te puedes librar nunca. Es decir, te puedes librar de tu identidad, puedes cambiar tu identidad ahorita literalmente, Sí, sí, pero sí, también a través de redes, lo que quieras. Pues sí, lo sí, sí. único lo que tienes no un poder, sino más bien una elección es me concilio con mi Ujú. familia o sigo en resistencia con mi Total, familia. Esa es la única decisión que tienes porque no hay ninguna otra, yo creo. no. Y cada vez vemos más. Entonces, dentro de este proceso, Ujú, hay algo que me parece, Emiliano, que desarrollas y es un principio básico de la escritura, que es el homenaje a través de las palabras y la ujú, concretización de los afectos y de los amores y de los cariños a través de la palabra. ujú. Em, Me parece que el nivel de intimidad que se genera en tu novela es muy bonito desde allí. Y de pronto, fíjate, de pronto lo digo porque tengo una novela metida en la cabeza desde hace unos meses, que es la novela que ganó aquí el Premio Nacional, que es Lo que no fue dicho de José Zuleta Ortiz, que Ujú. es la historia del hijo también que habla con su madre. Y desde entonces me he preguntado mucho, bueno, estamos en un momento en el que estamos escuchando relatos del hijo con la madre, Ujú. ¿verdad? Entonces, nos cuentas un poquito desde esa parte sanadora, esa construcción Sí. o de homenaje, porque yo creo que lo que nos refleja a todos es pues reconocer también una voz y unos impulsos dentro de eso que el hijo imagina y Mm. aquello que sabe y escucha. Y fíjate que es muy interesante, o sea, creo que ese es el gran tema de esto que estás diciendo, ¿no? O sea, de cómo contar a la madre, ¿no? Cómo un escritor o un narrador puede contar a una madre determinada, ¿no? Yo tenía esa idea vaga o sea, cuando uno empieza a escribir una novela tiene ideas o sea, como muy fuertes, como muy asentadas, como muy crecimentadas, y otras que están ahí vagas, ¿no? Y que durante el proceso puede ser que se desenraice el cimiento de lo que parecía como que iba a ser un pilar de la novela y que algo que parecía vago, que parecía que estaba ahí nada más, se convierta no solo en un pilar, o en una parte del cimiento, sino en la parte principal que va a cargar la novela. Y un poco me pasó, y ahora lo puedo explicar visto hacia atrás, pero durante el proceso de escritura fue creciendo, fue creciendo, fue creciendo, y es esto precisamente que mencionas tú, que es el asunto de la intimidad y de cómo curar toda esa intimidad. Yo hablaba al principio de no contar todo, ¿no? De la novela que escribí sobre las violencias masculinas. Y en esa me pasó que yo sabía que era una novela en la que iba a hablar de las violencias, que iba a hablar de las violencias físicas y emocionales, pero no sabía que en el camino y en el proceso de escritura iba a encontrar, mientras escribía y como una suerte de entendimiento a través de la literatura, que es un poco también lo que es la escritura, el hecho de que no diría la primera víctima como la más importante, obviamente, sino la primera víctima en una secuencia temporal,
de los machismos es la masculinidad, es decir, la destrucción de la masculinidad, la imposibilidad de una masculinidad sana, ¿no? Y esto es porque lo que se rompe, porque lo que los machismos o las violencias machistas rompen con el primer hachazo es la conexión entre nuestro mundo emocional, el mundo emocional de la masculinidad, con la palabra, con el lenguaje, ¿no? No digas eso porque eres un hombre, no pienses eso porque eres un hombre, no sientas eso porque eres un hombre. Se rompe cualquier posibilidad de verbalizar, de poner en palabras ese universo emocional que entonces se queda oculto y de tanto estar oculto se va desbrozando, se va desapareciendo, ¿no? Y entonces vienen obviamente las reacciones violentas por la incapacidad de decir, de explicar ese mundo emocional que se vuelve acción, que se vuelve acto, que se vuelve golpe, ¿no? Digamos, ¿no? Y eso yo lo encontré en No Contar Todo. Y me pasó una cosa muy parecida acá, que es que descubrí que la única forma que tenemos de reconstituir esos hilos rotos, ese tejido que se rompe entre el mundo emocional y la palabra, es el cuidado. El cuidado de uno mismo, el cuidado de sí, el cuidado del otro. Y eso es lo que significa esta madre en buena medida en la novela, ¿no? El cuidado de sí, el cuidado de los otros, alguien que es capaz de reconstituirse en un mundo muy terrible, muy jodido y que después ofrenda un poco su vida a enseñar esas herramientas, ¿no? Y eso está inspirado, obviamente esa madre está inspirada en mi madre, y eso quiere decir que en mi propia historia esa reconstitución es absolutamente materna, ¿no? Y es esa intimidad, o sea, la posibilidad que yo tengo hoy en día de generar o de vivir una intimidad es única y exclusivamente por ese universo materno, ¿no? Y mira, esto es también el motivo porque yo siempre supe que eran dos libros, ¿no? El del universo masculino y el del universo femenino y el del universo paterno y el universo materno, porque quería hablar de esas dos cosas porque es lo que un poco ha sido como la separación o la decisión de mi propia historia, ¿no? Y sí, tiene un lugar fundamental, ¿no? En la novela, que además es una novela que también tiene que ver con la enfermedad. Claro. Entonces, por lo tanto, hay también ahí toda una cosa sobre los cuerpos, sobre la cercanía y el alejamiento de la cosa física, ¿no? Y eso es parte importante. Y Pero yo lo veo creo que esa parte, Emiliano, y sobre todo del acercamiento de los cuerpos y también de lo físico, pero también de lo que se escucha y de lo que se sabe y de lo que dice el tío y de lo cómo uno corrige y el otro, es decir, es ese trabajo de como de recrear ese manuscrito códice de cada uno, porque en realidad yo creo, y en tu novela eso queda claro, que de alguna manera ya empezamos a nacer con nuestros padres cuando nuestros padres nacen. sí, ¿Cierto? Ya hay algo que tendremos desde ese momento en el que sí, de alguna manera mágica, y eso es realizar ese retrato que lleva a la intimidad y al conocimiento, y ya lo dijimos por la estrategia narrativa. Eso lo contrapones con algo a lo que ya te referiste tú, que es ese enciclopedismo febril absolutamente sí. loquísimo de cada uno de esos años, un largo párrafo en el que escucharás que pasó esto, leerás que, eh, entenderás que y luego comprenderás lo que ya empieza a marcar esa conciencia del narrador. Pero mientras yo leía esos últimos pedazos, Emiliano, pensaba en esa frase que ya no recuerdo si es de Napoleón o se le atribuyó a Napoleón, no lo recuerdo, pero es que conocerás a alguien cuando comprendas el mundo que vivió a sus 15 años o a sus 18 años. No, alguna de las dos es, pero lo que Sí, dice sí, es un sí, yo poquito no lo había esto, oído, pero no lo había oído, pero es buenísima. ¿sí o no? Porque, Muy buena. Sí, porque eso recuerda que mientras que todos estamos metidos en unos berenjenales propios y comprendiendo, hay un mundo que está ocurriendo allá afuera, totalmente. ¿verdad? Y que está en tensión, porque siempre pensamos, cuando pensamos en algo como esto, siempre pensamos en la capacidad que tiene el mundo de terminar una vida, ¿no? O de condensarse en una historia personal, ¿no? Que es un poco lo que estamos diciendo. Y se nos olvida que también existe, que es una relación dialéctica, que también cada historia, cada persona tiene una capacidad enorme de incidir y de también reflejar ese mundo, ¿no? Ese entorno, de condensarlo de un lado hacia un lado y hacia el otro, ¿no? Y efectivamente esa suerte como de almanaque un poco, ahí también empecé muy intuitivamente. La idea era que fuera como solamente una ilustración
un poco como lo que estás diciendo, ¿no? ¿Cómo entender la vida de esta mujer si no entendemos cuál era el mundo de su año 1, de su año 2, de su año 3, de su año 4? Pero de pronto entiendo esto o veo esto que te decía de que la relación es de ida y vuelta, ¿no? Y eso que parece que iba a ser una ilustración se vuelve en realidad parte esencial de la novela. Y la novela se vuelve estas dos historias, la de algo tan delgadito y tan finito que tenemos, que es la vida de alguien, ¿no? Una intimidad, lo más delgadito quizá que tenemos, y lo más grueso que tenemos, que es como la suma de nuestras intimidades, que le dan forma muy especial a la historia en mayúscula, digamos, ¿no? Entonces se vuelven como dos líneas asíntotas que se van a ir acercando, 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 acercando a lo largo de la novela sin nunca jamás encontrarse, pero sí tendiendo vínculos, ¿no? Entonces se empieza a mezclarse, ¿no? Algunas de las cosas que se cuentan en el mundo o que se van siguiendo de pronto impactan y se cuelan en la vida de la protagonista, y algunas de las cosas que pasan en la vida de la protagonista de pronto aparecen, se cuelan en esta especie de almanaque, ¿no? Que como dices es un almanaque que además parte la novela en dos, y parte la voz narrativa en dos, porque como dices, desde el comienzo a 1978, que es más o menos hacia la mitad de la novela, cuando nace el narrador, toda esa parte es leerás, 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 ¿no? Y a partir de ese punto es recordarás. Entonces vemos cómo nace alguien, pero además también cómo nace una memoria, ¿no? Y eso le empieza a dar sentido también al resto de la novela desde otro lugar, ¿no? Y es eso, es un almanaque que me han preguntado mucho. Mira, esa parte de la novela me ha dejado como cosas muy divertidas y muy interesantes de las lecturas, o sea, de los lectores. En un club del libro, una lectora que seguramente tiene un TOC como yo y como muchos tenemos con diferentes cosas, a la gente le gusta mucho preguntarme qué tanto, como pasa siempre con las novelas autobiográficas, qué tanto es verdad y qué tanto es ficción, ¿no? Que es algo que cada vez importa menos y que por suerte cada vez importa menos, y la literatura latinoamericana en eso va en la cabeza de la literatura en todas las lenguas, caminando hacia que cada vez importe menos y menos y menos, ¿no? Y lo entiende muy bien la literatura hoy en día en América Latina. Les gusta preguntarme mucho, y me lo preguntaron, y una lectora dijo, cuando hablábamos de esta parte, dijo, pues mira, yo te puedo decir porque revisé cosa por cosa. Para cuando te pregunten, puedes decir que el 92% de las cosas que aparecen ahí sucedieron. Y le dije, muchas gracias por hacer ese examen. Me parece maravilloso tener el número preciso, ¿no? Eso sí, eso es un Ahora, toque. exacto, totalmente. Ahora el asunto es que ese 8%, yo estoy seguro que no es fácil reconocer qué es lo que no pasó y qué es lo que sí. Ahora, también parecería que yo hice una mega investigación, ¿no? Para poder hacer esa parte. Y aquí viene una parte anticlimática. Yo sí también tengo un toque, y es guardar de los periódicos y de los libros esos datos que me hacen como decir que luego estamos todos, ¿no? Desde que estoy en la facultad, para compartirlos con amigos, para reírme junto con alguien de algo que pasó en el mundo. Y nunca pensé que los fuera a usar en literatura. De pronto aquí apareció la posibilidad y fue maravilloso. Fue como decir, mira tú, te puedo usar todo esto que tanto tiempo ha sido una obsesión, de pronto cabe en una novela, ¿no? Entonces, el trabajo fue como volver, o sea, yo volver a revisar eso, pero ya tenía toda la información, ¿no? Y elegir qué servía, qué no. Claro, la ficción ahí también funciona. A veces pensamos que la ficción es solamente inventar, ¿no? Si algo sucedió y lo ponemos en una novela, pues entonces ya eso es forzosamente autobiográfico, ¿no? Pero si tú, algo que pasó, un avión en Estados Unidos al que se le cayó una bomba por error, que se hundió en un río, una bomba nuclear además, que está en el fondo lechoso de un río, por un accidente absurdo, sucedió, lo puedes buscar, está en los periódicos. El asunto es que si pasó en el 62, y yo digo que pasó en el 64, aunque lo cuente tal y como pasó, es ficción, por un solo hecho, porque lo moví en el arco temporal, ¿no? Y eso también es ficción. Mover en el arco temporal transforma las cosas, les da una apariencia completamente distinta, ¿no? Aunque no creamos o no nos demos cuenta cuando leemos qué tanto. Pero todos los lectores tenemos un marco de referencia común.
Si nos mueven algo así, aunque no digamos esto no pasó este año, algo se mueve en la lectura, ¿no? Entonces la ficción también tiene eso. Puede volverse ficción algo solo con el hecho de moverlo de tiempo, ¿no? Con miles de cosas se puede hacer eso, ¿no? Ahí creo, Emiliano, también frente a la ficción y los sucesos, hay algo en la novela que es muy claro y es la relación que tenemos desde la vida con la memoria y con nuestro Ujú. pasado. Sí. Eh, ya mencionaste tú, el narrador nace en la página 176, precisamente, en 1978, me parece que es. Y, Mm. y lo que la novela también nos muestra es la forma precisamente como estamos recordando y como estamos creando la vida. Me llama mucho, hay otra novela que tengo ahorita en la cabeza porque hace 15 días aquí estuvimos con tu amigo Antonio Ortuño hablando sobre Sí, la Armada Invencible, sí, que es también una el forma del guión, recuerdo. Es una sí. forma del recuerdo, es una forma de volver y de visitar un poquito lo que fuimos. Ujú, Y ahorita leyendo tu novela, Emiliano, me pregunto y te pregunto si acaso nuestra generación, yo nací en el 79, entonces ujú. todos estamos, digamos, como dentro de ese margen. Totalmente. Nosotros tenemos aún memorias como yo recuerdo enviar cartas escritas a mano por Sí. correo. Yo Postales. recuerdo, Sí, exactamente, yo recuerdo comprar estampillas y sí. mandárselas a una amiga que además compartimos, que es Andrea Montejo, quien Ah, saludamos desde sí, acá, cuando se fue sí. a vivir a Atenas, apenas se graduó. Yo recuerdo enviarle cartas y escribirlas a mano y recuerdo Ajá. que ella esas cartas, había alguna que se cayó en un charco y se la entregaron en una bolsa y la carta nunca llegó. Sí, Digo, cosas que nos sí, 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 marcan sí, sí, mucho. totalmente, ¿Tú crees totalmente. que, y también con letras americanas, que ahorita si tenemos tiempo, que es el correo que tú nos Sí, envías y sí. que muchos leemos para saber sobre lo que se está escribiendo, ¿tú crees que nuestra generación está recordando distinto precisamente por mantener un antes de todo esto que supuso Internet, una inmediatez que yo creo que de alguna manera ha hecho que tendamos al yo, al lo egocéntrico, al Sí. revisar mi manera de ver, porque mi manera de ver es más importante? No sé si esta pregunta quedó un poco lógica, perdóname que No, le di sí, muchas te entiendo vueltas, perfecto. pero me pregunto eso, me pregunto si cuando tú y Antonio, no por ser mexicanos, Mm, sino esa generación o Andrés Felipe Solano, hablo de mm, escritores hombres a ujú. propósito, si cuando se ponen a recordar lo que muchos vivimos, si esa ruptura tan grande temporal marcará algo dentro de nuestras narrativas y nuestra forma de pensar. Lo de Andrés Felipe dices por Gloria, me imagino, ¿no? Por la última novela. Exactamente, Sí. sí, exacto. Yo creo que, fíjate, es muy interesante, o sea, muy, muy interesante, porque le pone una dimensión distinta. Yo pienso que es muy fácil que respondamos de manera como mecánica al hecho de que las redes sociales nos han hecho, todo esto que mencionabas, y voy a ir también a la otra parte de la pregunta, ¿no? Pero a esto de que las redes sociales nos han hecho como centrarnos en el yo, ¿no? Que a bote pronto, pues uno pensaría que obviamente, ¿no? Pero yo creo que es una cosa quizá un poco más compleja, es decir, no viene de antes, no la aparición de las redes sociales y su triunfo es porque ya había un discurso establecido y un solipsismo así que nos encaminaba a ese discurso del yo, ¿me explico? O sea, y por eso pegaron con todas las redes sociales, porque había habido intentos de que aparecieran cosas similares que no habían pegado, ¿no? Entonces, es decir, claro, luego lo alimentan, es una cosa de círculo, ¿no? De estar dándole vueltas al pedal, pero claro, por supuesto que hay cada vez es más evidente ese discurso casi onanista, ¿no? Y bastante pobre además. Exactamente. Pero lo que digo es, yo creo que las redes sociales pegan porque ya estaba la sociedad yendo hacia esa necesidad de onanismo, porque lo que se habían roto y lo que se había ido rompiendo y lo que el neoliberalismo rompió fueron las relaciones entre unos y otros, ¿no? De muchas formas, ¿no? Desaparecieron los espacios de lo común, ¿no? Y en países como los nuestros se sumó la violencia, desaparecieron la vida del espacio común, de los parques, de los centros comunitarios, y eso en buena medida por el miedo, por la violencia, ¿no? Y por el trabajo de 12, 14 horas al día. Por supuesto, ahora, el asunto de la memoria es lo que te digo que le mete otra dimensión y es muy interesante. No sé si nosotros recordamos distinto.
yo creo que cada generación tendrá sus matices a la hora de recordar, ¿no? Porque el ruido de fondo habrá sido distinto y el ruido de fondo marca los recuerdos personales muchísimo, ¿no? Creemos que recordamos, el asunto es, lo que sucede, sucede una vez y ya, ¿no? Después lo recordamos una sola vez, la primera, porque la siguiente vez recordamos el recuerdo de lo que pasó y la siguiente el recuerdo del recuerdo de lo que pasó. Y así la memoria, que funciona como una suerte de teléfono descompuesto, se va dejando inundar por la imaginación. Cada vez que recordamos algo que cada vez que está más lejos en el tiempo, lo vamos revistiendo más y más de imaginación. La imaginación se vuelve como unas prótesis, ¿no? Le cambiamos el brazo y le ponemos un brazo mecánico, le cambiamos una pierna, le ponemos un pulmón mejor, es decir, y eso es con la imaginación. Y sucede lo mismo cuando imaginamos, ¿no? La primera vez que imaginamos, imaginamos algo. La siguiente vez que volvemos a eso para hacerlo crecer, estamos recordando lo que imaginamos, como primer instante, ¿no? Entonces también estamos llenando de recuerdo la imaginación. Y eso tiene mucho que ver con lo que te decía, con el ruido de fondo, ¿no? Creemos que es un hecho personal y solo nuestro, pero la manera en la que lo vamos recomponiendo tiene que ver con lo que alguien más dijo, con el recuerdo que alguien más contó, con la imaginación que nos encontramos de alguien más en algo que leímos, y se va recomponiendo con ese ruido de fondo. Y ese ruido de fondo sí cada generación lo tiene distinto, creo, ¿no? Entonces sí creo que cada que recordamos nos relacionamos con la memoria y con la imaginación de modos distintos, ¿no? Sí creo que nosotros que fuimos esa última generación que escribió cartas, también fuimos la primera que mandó emails, ¿no? Exactamente. Y creo que las dos cosas nos condicionan por igual, ¿no? Muy probablemente, o sea, y ahora ya hay un montón de generaciones que hicieron por primera vez cosas que nosotros ni nos imaginamos, ¿no? O sea, y que también están condicionados por eso, ¿no? Y habrá una generación que será la última que mandará emails, y eso también es interesante, ¿no? Y que además viene muy Claro. pronto, pues, o sea, y también determinará formas de la literatura, por supuesto, ¿no? Emiliano, el tiempo se nos empieza a acabar, pero quería también contarle a la audiencia para que la busque y se suscriba por Letras Americanas, porque creo que llevas más o menos unos 6, 7 meses, espero no, Casi un año ya, casi se un me año olvida. ya, Sí, casi un año ya, porque sí, pronto va a ser un año, pronto va a ser un año ya. haciendo un trabajo que, bueno, desde aquí, desde Agotador, Paredro, lo intentamos también, que es como poder estar contando sobre lo que se sí, está escribiendo y tal siendo cual. como un punto de unión, ¿cierto? Porque a pesar de los países y que es Latinoamérica, pues hay una dificultad muy grande, de verdad, para estar al tanto, aunque se compartan casas editoriales, etcétera. Me Muy, muy gustaría, grande y muy triste, ¿no? O sea, además, sí, además, tú con lo que haces y yo con Letras Americanas, con lo que hago, se vuelve todavía más evidente, pues, o sea, lo difícil que es conseguir un libro a veces, ¿no? De una autora o de un autor que publica en Chile o en Ecuador o en Colombia, desde México, ¿no? Y el coraje que da de pronto tener que comprarlos en Madrid, o en Barcelona, ¿no? O sea, como, y eso que era mucho peor, eso sí que somos también una generación que ha cambiado mucho eso gracias a las editoriales independientes, ¿no? sí. Pero aún así sigue siendo absurdo lo difícil que es a veces conseguir ciertos libros, ¿no? Y eso, como tú dices, o sea, como tu espacio de Letras Americanas es un espacio para tratar de poner el foco en cosas que se podrían perder por esto que estamos hablando, por la desconexión entre nuestros mercados editoriales, ¿no? Es increíble, ¿no? Mientras dices esto, que también es un primer diagnóstico que me imagino que sacas de la experiencia de Letras Americanas, que es ver cómo, mejor dicho, uno siempre recuerda y no porque tú también en la novela lo traigas de toda esa época del boom, pero estaba pensando especialmente en aquellos años del boom de Carlos Donoso, que él dice, la verdad es que se habla de esa identidad latinoamericana, pero nunca ha sido fácil leer aquí a nadie que no sea de mi país, refiriéndose Exactamente. a que nunca ha sido sencillo saber quién está leyendo, perdón, qué se está publicando y cómo lo está haciendo, a pesar de que, como dices, hay muchas ganancias. Pero te quería preguntar, Emiliano, ¿qué has aprendido en este año sobre la literatura latinoamericana? Si ha cambiado la perspectiva ya de leerlo
de una manera de sistematizarlo, pero ¿qué has aprendido que no supieras antes cuando te pusiste en esta tarea de ser un poco el cronista de las letras americanas? Que la realidad, o sea, básicamente que tenemos un mismo territorio de casa, ¿no? Y eso es muy importante, pues ya luego desde, dependiendo de la latitud, decides y cada escritor decide qué animal es el que sale a cazar y qué armas va a utilizar, pero compartimos ese territorio de casa y ese territorio de casa está cruzado por las mismas bestias, ¿no? Y eso hace que haya una literatura que sí es una sola. Yo creo que sí es una literatura la que va del Río Bravo a la Patagonia, ¿no? Que cada vez además es más evidente, o sea, tú mencionabas esa época del boom, creo que eso sí ha cambiado, o sea, sí, nosotros nos podemos quejar de lo difícil que es a veces encontrar un libro, pero también es facilísimo encontrar muchísimos. Hay muchísimos autores y muchísimas autoras que sí están en todos lados, que no pasaba hace unos años, ¿no? No solo por las editoriales independientes, sino también por ciertos grupos, ¿no? Pero la lectura sistemática nos hace ver que lo que pensamos que sucedía en el espacio de lo local o de lo nacional, sucede en el espacio de lo continental, es decir, la literatura por poner ejemplos, Roque Larraqui, Juan Cárdenas, es mucho más cercana entre sí que Juan y casi cualquier otro colombiano, o que Roque y casi cualquier otro argentino, ¿no? Selva Almada y Fernanda Melchor tienen una cercanía mucho más evidente que Fernanda Melchor con cualquier otra, con casi todas las escritoras mexicanas, o Selva con casi cualquier escritora argentina, ¿no? Y esto es muy interesante, muy. Y otra cosa que también es muy interesante es que la tradición por fines latinoamericana, es decir, el escritor mexicano ya no está solamente cargado de la tradición mexicana, sino también de la tradición en general latinoamericana, ¿no? O sea, uno no entiende, y es que no quiero centrarme en ejemplos porque pongo algunos y hay miles, ¿no? O sea, pero Marina Travasio en Argentina no se podría entender sin Rulfo, ¿no? Claro. Es esa literatura mucho más en tensión con Rulfo que con cualquier escritor argentino o con cualquier escritora argentina, ¿no? Y lo mismo pasa acá, o sea, Franco Félix parece que dialogara mucho más con la tradición de cierta literatura argentina que con la mexicana, ¿no? Y así podríamos seguir y seguir, y eso sí también es muy interesante, ¿no? Como ver cómo ha florecido así, y al mismo tiempo como sí hay una distancia con la literatura peninsular, ¿no? O sea, con lo que se está haciendo, ahí sí pareciera que de verdad el territorio de casa es distinto, ¿no? Y no solo, las herramientas también, o sea, a veces siento que nuestro idioma, que el latinoamericano, está mucho más vivo, ¿no? Como en mucho más florecimiento, se le incorpora mucho más la influencia tanto de esa gigantesca montaña que cruza Sudamérica, que es Brasil, y el brasileño, ¿no? Y la literatura brasileña, que no tiene ninguna relación con la literatura española, ¿no? Y las lenguas originarias, y lo que se está haciendo de literatura en lenguas originarias, y ese hecho de que el latinoamericano por primera vez, desde que somos países independientes, está no solamente combatiendo y rechazando a las lenguas originarias, sino viéndolas, ¿no? Que también es algo muy ajeno para la península, ¿no? Entonces, hace y eso se nota en la literatura cada vez más, además, en cierta literatura latinoamericana, ¿no? Pero Bueno, ya, pues ese ¿de es. dónde llegué, ves? No, 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 pero qué va, ese es gracias Emiliano, porque ese es un panorama muy alentador y lo de escritores que se explican desde otras tradiciones me parece que es fascinante. Emiliano, se nos acaba el tiempo, pero no puedo cerrar sin hacerte una pregunta que es como una curiosidad ya personal. Muy bien. Ya tú nos dijiste desde el inicio cómo buscas en cada novela una forma distinta. Hay autores que se quedan con una idea y que le dan vueltas a través de, no que sean repetitivos, pero bueno, una Sí. forma y le dan vueltas y le dan vueltas, y hay otros como tú que mm, sienten que se agotan esas formas. También hemos leído nuestro texto de Roland Barthes, La muerte del autor, hemos entendido que hay que separarlos, pero es ya inevitable pensar que cada novela surge de un interés particular de Claro, su autor. Es decir, es quien sí, dice, oiga, voy a echarle cabeza a esto. sí. ¿Cómo haces tú para vivir en un mundo tan diverso?
con cosas tan distintas, lo que resulta los temas de tus novelas, las temporalidades, ¿cómo manejas? ¿Hay un hilo conductor por debajo o son nuevas No, cosas que te van intrigando y sobre las que te fíjate que vas quedando? de pronto a veces, justo cuando me preguntan algo como esto y pienso, si me pusiera a buscar, como que de pronto veo que hay como ciertos hilos, ¿no? O sea, puedo como de pronto, más bien como conjuntos, puedo agrupar. Está claro que el cielo árido, las tierras arrasadas y tejer la oscuridad son como el pasado, el presente y el futuro de un lugar, ¿no? De una cosa, pero que nunca estuvo pensado así. O sea, es como, si me tengo que poner a buscar y entonces qué tanto es real, más bien es una explicación a lo mejor acomodada, ¿no? Claro, No hay como ese trabajo y no lo hay básicamente porque la, la respuesta más honesta que tengo es que lo que hago es alejarme de inmediato lo más rápido que puedo del libro que terminé. Trato como de, soy como muy malo para, por eso llevo tan mal como la temporada de la prensa y de las presentaciones, porque hay como en mí una prisa de que todo eso acabe, ¿sabes? De que lo mismo a la Filbo, pues yo podría haber peleado más para que hubiera un final feliz y haber podido ir a la Filbo, ¿me explico? Pero hay una parte de mí en la que digo, bueno, ya pasó, o sea, ya estoy en otra cosa, trato como de poner distancia y esa es una de las estrategias, yo creo, que me permiten irme a algo completamente distinto, ¿no? Lo único que tengo claro es que hay dos formas de partir, ¿no? O sea, para que la literatura existe tienes que echar al barro a que se entremezclen algo que hay dentro de ti, o sea, es decir, que parte de lo autobiográfico, para que pueda ser literatura lo tienes que sacar y tirar ahí afuera, ¿no? Y en ese cambio de lugar es donde puede aparecer la posibilidad de la literatura y al revés es igual. Hay algo en el mundo que de pronto llama mi atención y para que la posibilidad de que eso se vuelva literatura tengo que meterlo en mí y que se embadurne en el barro que hay dentro de mí, ¿no? Y se vuelva mío, pues, ¿no? Y ahí en ese cambio de lugar está como la posibilidad, pero claro, pueden ser cosas muy distintas, ¿no? Eh, Muy distintas. Y eso es la única como, sí, como mi modo de empezar a trabajar, ¿no? Emiliano, muchísimas gracias por habernos acompañado este rato. Gracias por tus No, respuestas, la muchísimas gracias a complicidad, ti, de verdad, de verdad, de verdad. en Le verdad, mandaremos y salud, le mandaremos abrazos además a Andrea, que es amiga en común, como dijiste. así es, por favor, un saludo muy especial a André. Para nuestra audiencia hemos estado hablando de justo antes del final de Emiliano Monge, a quien esperamos y aún cruzamos los dedos para que esa patita que se sigue moviendo te permita estar con nosotros próximamente aquí en la Filbo, Y, Emiliano, y si no, pues no, acá. si no es ya la Filbo, igual iré en un mes o un mes y medio así a presentar la novela. Entonces, esperemos que suceda en la Filbo, pero si no, nos vamos a ver igual. Así es, así que ya sabe nuestra audiencia que te puede ir a ver. Muchísimas gracias en realidad por habernos acompañado. A todos ustedes, muchas gracias y nos vemos en una próxima edición de este Paredro.